Bueno, bien, esto es un poco la explicación sobre la presentación de desarrollo humano integral, donde tenemos el esquema de desarrollo, donde vemos en gran medida que su concepto es el proceso formativo perpetuo en el que el sujeto se transforma permanentemente para seguir siendo él o ella, que nos lleva desde un estado A un estado X, como dice allí, donde también podemos ver que ese mismo concepto de desarrollo para la ontogenética significa un conjunto de procesos por los que un individuo deviene ser humano o persona, una instancia de la especie en el que el sujeto es reconocido y hace una construcción biopsicosocial, un concepto que ya trabajado, proceso que inicia desde el óvulo fertilizado hasta su forma adulta. También podemos ver que su duración en la parte inferior izquierda eh, nos dice que, bueno, este proceso de desarrollo de un individuo o sujeto sucede de la concepción, es decir, la unión de los gametos, donde da comienzo hasta la muerte, o sea, el fin de la vida, donde finaliza, es decir, toda la vida. La duración de este proceso de desarrollo humano es durante toda la vida. Donde en paralelo tenemos las principales características que son básicamente principales, no todas, que son básicamente, perdón, que en este proceso hay desarrollo permanente, eh, es un proceso donde se dan encadenamiento de crisis evolutivas que lo vamos a dar a posteriori, es un proceso variable donde hay una experimentación de autorregulación y adaptación. También se experimenta conductas y comportamientos que en gran medida son a causa de este desarrollo y es un proceso que genera cambios. Este, por otro lado tenemos en la parte derecha, en la lamparilla, el ciclo vital, que bueno, se entiende como una expresión que sostiene la idea de que durante toda la vida hay un movimiento evolutivo de transformación y cambios, según Amorim, donde en paralelo tenemos las etapas, se entiende de este ciclo vital, diferentes etapas como la etapa prenatal, que es de la concepción al nacimiento. Esto todo está condicionado por el factor de variabilidad que habíamos dicho en las principales características del desarrollo. O sea que no es a ciencia cierta esto, sino es una generalidad. Etapa prenatal desde la concepción al nacimiento, lactancia o infancia de los 0 a 3 años, es decir, del nacimiento a los 3 años, perdón. La niñez temprana, que es de los 3 a los 6 años, niñez media de los 6 a los 11, adolescencia 11 a 20 años, adultez temprana 20 a 40 años, adultez media de 40 años a 65 y de 65 años para arriba, adultez tardía. Bien, por otro lado tenemos las crisis evolutivas, que las crisis evolutivas son las que habilitan el pasaje de una etapa a otra, representa un cierre y una iniciación, un cierre de una etapa y una iniciación de otra etapa. En este caso, donde tenemos, o sea, el esquema dice que aparecen varios tipos de crisis. Uno de ellos es la crisis vital. Por otro lado, tenemos los tipos de crisis evolutivas, que son las crisis vitales, que según lo que vimos, se entienden que pueden ser accidentes, son evolutivas y traumáticas y surgen de forma o situaciones variables en la vida. Bien, otro tipo de crisis es las crisis evolutivas, que el tiempo de esta está determinado generalmente por importancia macrocultural y ejemplos de ella pueden ser el nacimiento, destete, según los ejemplos de los compañeros, la adolescencia, el ingreso a la educación, etcétera. Bien, por otro lado tenemos las crisis accidentales, que bueno, ocurren por lo general, según lo que hablábamos, ocurren repentinamente, como hechos impactantes, como importantes pérdidas, por ejemplo, de alguien o algo, lo que bueno, genera un shock al principio y un desconcierto muy grande, que forma parte de la lucha por lograr ajustes y adaptación frente a un problema temporalmente insoluble, es decir,
sin solución, donde por lo general las personas en este tipo de crisis buscan un culpable. Y por otro lado tenemos las crisis traumáticas, donde entendemos por ellas que son el resultado de las crisis que mencioné anteriormente, las crisis accidentales, que también es una crisis como todo el desarrollo en general o variable, donde puede ser, no sé, un suceso que el sujeto experimentó, donde para uno puede ser traumático y para otro no. Es producto en parte del estado del aparato psíquico, ya que ella es la que tiene la capacidad de metabolizar ansiedades y mecanismos de defensas. Bien, por otro lado tenemos que la imposibilidad de descarga y respuesta adaptativa que esto genera en el sujeto que la vive, es decir, las crisis traumáticas, que experimenta o puede experimentar varios sentimientos, puede ser frustración, puede ser enojo, puede ser el no encontrar un culpable de esa situación, el no encontrar una solución, una escapatoria, como miles de ejemplos que se pueden dar. Y según lo trabajado, también son crisis que por lo general se viven en la adolescencia, como por ejemplo la primera relación sentimental con otra persona que sentimos que va a ser la mejor del mundo y nos desilusionamos porque vemos que no, y eso puede ser una crisis traumática. Puede ser la muerte de un familiar, vivir, no sé, por ejemplo, guerras. Nos vamos al otro extremo. En guerras hay personas, niños que tienen crisis traumáticas por cosas que evidenciaron, por cosas que vieron, por hechos en los que participaron. Bueno, y por último, las influencias, que para decirlo de forma resumida, ahí vemos las personas con los diferentes cuadros, donde el primero hace referencia a las diferencias individuales, como pueden ser el sexo, la estatura, el peso, la salud, las características personales o el contexto de vida, donde vemos que se presentan principales influencias como la herencia, que tiene que ver con la contribución de los padres en el aspecto biológico al momento de la concepción, y es básicamente lo que se hereda. La maduración, que es la secuencia de cambios naturales en lo físico y el comportamiento, que incluye la maduración del cuerpo y el cerebro y la posibilidad de adquirir habilidades nuevas como lo pueden ser leer, hablar, caminar, etc. Y el ambiente, que puede ser interno y externo, que da comienzo en el útero e incluye las experiencias que inciden en una persona. Por otro lado, también manejamos las influencias del contexto, que tiene mucho que ver con la familia y define el nivel socioeconómico, la cultura, el contexto histórico y las influencias normativas y no normativas en la que nace un individuo, donde por último tratamos quién estudia el desarrollo y vemos que son teóricos, que crean teorías, que son un conjunto de conceptos relacionados de forma lógica, que describen y explican comportamientos bajo ciertas circunstancias. Para ello se genera un cierto círculo vicioso, por así decirlo, donde el teórico investiga, hipotetiza en base a esa investigación y explica esa hipótesis, donde con el pasar del tiempo y la retroalimentación vuelve a investigar, vuelve a hipotetizar y vuelve a explicar esa hipótesis nuevamente. Para ello se basa o toma en cuenta la herencia y la maduración, la actividad o pasividad y si el desarrollo es continuo o en etapas. De esa forma se crearon el modelo mecanicista, que tiene mucho que ver con el conductivismo, es decir, las respuestas de un sujeto pasivo en base a estímulos, o la relación estímulo-respuesta, que es básicamente lo mismo, donde hablamos y trabajamos que básicamente era la idea que se manejaba o el modelo que se manejaba en la antigüedad reciente, ya que se creía que la persona aprendía del medio externo. Y no solo del medio externo, sino que también en base a estímulos. O sea, yo hago algo para que esa persona, o para esperar, o para percibir, va a hacer algo en respuesta a ese estímulo. El modelo organicista, por otro lado, que ya trata al sujeto como sujeto cognoscente, tiene que ver con el constructivismo. Habíamos hablado también que Piaget fue uno de los impulsores de este modelo, ya que en la época donde se manejaba el modelo mecanicista, él fue el que tuvo ideas constructivistas y entiende que hay momentos evolutivos o etapas. Por último, el modelo contextual, el cual da importancia a la dialéctica o a lo contextual y según se define es un proceso multidireccional y multidimensional.